Más adelante en KTVB en español, el ex dueño del restaurante Garnacha que Apapacha fue sentenciado a prisión hoy. Te damos los detalles más adelante. Y el día del pavo se ve claro pero frío con más sol en camino. Héctor Mendoza nos da una vista al pronóstico enseguida. Y como se acerca la temporada de nieve, se ofrecen clases para cómo conducir en la nieve. Te decimos dónde y cuándo enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Esta mañana estuve en corte persiguiendo el caso de José Fabricio Sánchez Vázquez. Un juez lo ha condenado por 20 años en prisión. Como hemos reportado antes, José Fabricio Sánchez Vázquez, quien previamente era el dueño de la Garnacha que Apapacha, Vázquez fue arrestado en abril y se declaró culpable en septiembre de conducta lasciva con un menor. Hoy un juez del condado de Cañón condenó a Sánchez Vázquez a cumplir a menos de 5 años de prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. El juez también emitió una orden de no contactar para Sánchez Vázquez y la víctima durante 20 años. También debe registrarse como delincuente sexual. Los documentos judiciales dicen que cometió estos delitos entre agosto y diciembre del 2023. La fiscalía dice que la víctima es menor de edad y que había quedado embarazada. La víctima trabajaba para Vázquez en su restaurante. El juez le dio a Sánchez Vázquez una oportunidad para responder a esta sentencia. Pido disculpas por todos los involucrados en esta situación. Asumo total responsabilidad por mis acciones y siento mucho remordimiento. Destruí su vida, ahora tiene que lidiar con un bebé y sé lo difícil que es. El fiscal dice que Sánchez Vázquez admitió haber tenido relaciones sexuales con la víctima en varios lugares, incluso en el trabajo. Se está llevando una investigación después de un incendio en la planta de carne Tyson, también conocida como Tyson Meatpacking al sur de Kuna. Esto pasó anoche y los primeros bomberos respondieron alrededor de las 9:30 de la noche y el incendio fue apagado justo antes de la 1 de la mañana. Los equipos de los departamentos de bomberos de Boise y de Meridian ayudaron a apagar este incendio. No hay información sobre cuánto daño resultó a esta planta. Tampoco hay información sobre qué pudo haberlo causado. Y una vez más, este incendio está bajo investigación. Y a medida que se acerque la temporada de la nieve, la Policía Estatal de Idaho y el Departamento de Transporte de Idaho se unen para ofrecer clases gratuitas de seguridad para conducir en este invierno. Esto es para personas de todas las edades en el Valle del Tesoro. El Departamento de Transporte de Idaho dice que las clases están dirigidas a los conductores más jóvenes, pero está abierta a cualquiera que pueda enfrentarse con su primera temporada de conducir en el invierno. La clase va a cubrir esto, cómo preparar su auto para este invierno, el equipo que pueda necesitar, cómo intentar las condiciones heladas en la carretera, consejos para conducir en casos de nieve y hielo y otros temas muy importantes. Deben registrarse en línea para reservar un asiento y puedes encontrar ese enlace en esta historia en línea en ktvb.com/español. Y ahora hablando de la temporada, aquí está Héctor Mendoza. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y hoy vimos que empezamos la mañana con mucha lluvia y un poco de nieve que se mezcló con esa lluvia en partes del Valle de Tesoro y en el Valle Mágico. Vamos a continuar a ver eso que continúa por lo menos en el Valle Mágico hasta la tarde y empezamos a ver que las condiciones se empiezan a secar y vamos a ver los cielos aclararse poquito ya que lleguemos a la tarde y empezando para mañana. Vamos a ver que esas condiciones se van a ver un poco más secas y más claras para mañana. Las condiciones también
también de las temperaturas van a empezar a bajarse, pero vamos a ver mucho más sol para mañana y esos vientos van a seguir bien liviano mientras lleguemos para la tarde, pero esperamos ver que también esas condiciones bien heladas van a empezar para el Día de Acción de Gracias, o vamos a empezar la mañana en temperaturas en los medios 20 y eso va a continuar por lo menos hasta las 12 de la tarde, pero acuérdese que vamos a ver un poco más de ese sol y eso va a continuar por lo menos para el fin de semana. O si tiene planes temprano para el jueves, vamos a ver que esas condiciones van a estar bien heladas, o asegúrese de abrigarse y mantenerse caliente durante toda la tarde, porque también ya que llegamos a las 5 o 8 de la tarde, cuando la gente empiece a cenar, vamos a ver que van a ver esas temperaturas en los altos 30 y eso va a continuarse a verte entre los bajos 40 y altos 30 mientras lleguemos hacia el jueves y continuamos para el viernes. Pero lo que también vamos a estar fijándonos es en la mañana vamos a ver que esas temperaturas se mantienen bien helados o bajo ese nivel de enfriamiento que vamos a ver en los bajos 20, que se va a continuar para el viernes, el sábado. Ese sol continúa y esas condiciones van a continuarse bien heladas y frías y frescas para la mañana en los altos 30 y es posible que eso se siga por lo menos para mediación de la semana que viene. Y en noticias nacionales, el presidente electo Donald Trump dice que va a imponer nuevas tarifas a los productos que entren a los Estados Unidos, que vienen desde México, Canadá y China, en su primer día en cargo. Esto es en respuesta al crisis del curso del fentanilo. El presidente electo propuso eso en su campaña, que podría tener un impacto importante en el comercio. Esto fue propuesto a través de una publicación en su plataforma llamada Truth Social, y Trump también dice que planea imponer una tarifa del 10% a China por encima de cualquier tarifa adicional a los productos que lleguen a los Estados Unidos, para más presionar a la nación para que reduzca su producción de fentanilo. Y la administración de Biden quiere que Medicare y Medicaid cubran los medicamentos para bajar de peso para los pacientes que luchan contra la obesidad. En una nueva regla propuesta por la Casa Blanca, declara que quieren dar acceso a Ozempic, Wegovy y otros medicamentos para poder perder de peso. Los medicamentos son caros, cuestan $1,000 al mes o más, y la propuesta de la administración reducirá los costos en este momento. Medicaid y Medicare solo cubrirán los medicamentos cuando se utilizan para tratar enfermedades como la diabetes. En esta edición de Deportes en Español voy a hablar de fútbol, soccer y fútbol americano. Y quiero empezar con buenas noticias para los fanáticos de fútbol soccer. El Valle de Tesoro está un paso más cerca de tener no solo uno, sino posiblemente 2 equipos de fútbol profesionales a quien apoyar. Boise Pro Soccer ganó la oferta para desarrollar parte de Expo Idaho en un parque deportivo de última generación de uso mixto que está previsto para convertirse en el futuro hogar de esos equipos. Durante casi una década, el Parque Le Bois solo se utilizaba para conciertos durante la feria de Western Idaho. Las personas que impulsaron el cambio dicen que es hora de algo más grande y mejor. El cofundador y CEO Brad Stith dice que el parque tendrá varios campos. El estadio se convierte en el hogar de esos 2 equipos de fútbol profesional, un equipo masculino de la División 3 y un equipo femenino de la División 1. Se asociaron con la Liga Unida de Fútbol, o USL, para hacer realidad este sueño, y el director de Expo Idaho, Bob Batista, lo llamó un proyecto de pasión. Recuerdo cuando era niño jugando en el campo de tierra y viendo el gran estadio allí. Siempre era el objetivo. Así que esperamos, ya sabes, crear y desarrollar niños más pequeños para poder ingresar a alguno de ellos en el equipo de la Liga Fútbol Profesional. Ahora te puedes preguntar, ¿quién y cómo se va a pagar este proyecto? Batista dice que no quieren que el dinero de los contribuyentes vaya al parque, así que el condado de Ada arrendó el terreno por 30 años y nuevamente Boise Pro Soccer ganó la oferta. Ahora están en negociaciones para conseguir esos 26 acres. Batista espera que se pueda llegar a un acuerdo en enero con el objetivo de tener su primer juego en marzo de 2026. Ahora, si le gustó esa noticia, oiga esto.
Boise podría ser un campo base para un equipo para la Copa Mundial de FIFA en el 2026. La ciudad es una de las 49 ubicaciones propuestas para ser un hogar para al menos un equipo durante el torneo internacional de fútbol. Estos centros servirán como base principal para los equipos durante la etapa de grupos. Durante ese tiempo entrenarán, descansarán y se prepararán para sus partidos. Se esperan las decisiones finales para los campamentos base para el próximo año. Y ahora pasando a fútbol americano y hablaremos de Boise State. Boise State es ahora el número 11 en la encuesta de AP después de su victoria contra un equipo de Wyoming que iba 2-9 este fin de semana y ganaron por un estrecho de 4 puntos, 17-13, y eso lo sube un punto. Los vaqueros con primeros puntos del partido con el gol de campo, pero el número 2 devolvería el contraataque con un touchdown de 61 yardas, pero los Broncos lucharían después de eso. Entrarían a la segunda mitad empatados con 10 cada uno, pero como siempre, el corredor de Boise State, Ashton Jeanty, deseó que su equipo llegara a la victoria y hizo exactamente eso. Terminó el día con 169 yardas y un touchdown, superando más de 2,000 yardas en la temporada. Después de eso, el entrenador en principal, Spencer Danielson, dijo que es solo otro ejemplo de que demuestra que Jeanty es el mejor jugador de fútbol universitario. Hay innumerables momentos Heisman esta temporada de Ashton, desde el juego 1 hasta el 11. Pero le digo a la gente que vean a Jeanty, simplemente míralo. Lo que ha hecho en 11 partidos y lo que nuestro equipo ha podido hacer, que la gente decida eso. Mi mensaje siempre ha sido retirar las capas y ver cómo este joven es y que es un humano 10 sobre 10. Ama al Señor, ama a sus compañeros, hace las cosas bien y vive de la manera correcta. Un chico de 20 años que tiene una misión y merece crédito por ello. Ahora, esto significa que los Broncos serán alojadores del juego de campamento de Mountain West en el césped azul. Ese partido será a las 6 de la tarde del viernes del 6 de diciembre. Jugarán contra Colorado State o UNLV. Pero antes de eso, recibirán a Oregon State para cerrar la temporada para un partido temprano de Viernes Negro a las 10 de la mañana en el estadio Albertson. Y eso concluye esta edición de Deportes en Español. Gracias, Héctor. Well, antes de irnos, esta semana es el Día de Acción de Gracias, es el jueves, y queremos desearles a todos unas felices fiestas si las celebran. Tampoco tendremos un noticiero este viernes, pero para más noticias locales visite nuestra página web ktvb.com/español. También puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook y nos vemos el próximo martes.